Buenos días, chicos, otra vez. Os decía ayer que os iba a meter un pequeño vídeo explicando la tarea que tenéis que hacer para esta parte de la pintura del Renacimiento, ¿vale? Entonces, pues es un poquito lo que vamos a ver ahora. Vamos a pasar, si me deja el cacharro. Y vale, mirad, esta es la ficha que tenéis que hacer de alguna de las obras, 2 o 3 obras, que hemos visto en los vídeos que os subí ayer y que están también en el PowerPoint que también está subido. Entonces, básicamente tenéis que hablar aquí del título, autor, escuela, puede ser la italiana, la flamenca o la española, la fecha, la temática, que siempre habitualmente es religiosa, mitológica, cuando habla de la mitología antigua, clásica, puede tener un tema histórico en algunas ocasiones, o más o menos con influencia histórica, pueden también ser retratos, ¿vale? Aquí tengo puesto religiosa porque me he equivocado. ¿Qué aparece en el cuadro? Vamos a describir el cuadro, directamente lo que podemos ver a simple vista, ¿no? Recordad cuando hablábamos de cuando interpretábamos los embajadores, que primero describíamos y después lo que hacíamos era interpretar, ¿no? Y esta interpretación es lo que hacemos en las otras dos preguntas. ¿Qué concepción artística desea expresar el autor en el cuadro y cómo lo consigue? Y fijaos, aquí se puede hablar de si el autor es fiel a la realidad, es realista, si sigue una belleza de carácter ideal, si se respeta la simetría, perspectiva, si se estudia la profundidad, si el cuadro o la obra es armónica, si refleja espiritualidad. Hay algunas que pueden reflejar cierto surrealismo, si tienden a ser desordenadas, si tienden a tener muchos detalles. Y también, por ejemplo, podemos hablar aquí de técnicas pictóricas. Por ejemplo, la que hablamos de Leonardo da Vinci, el esfumato, ¿vale? La última es esta que hablamos de más interpretativa, ¿no? Que es lo que pretende, qué tipo de mensaje puede tener el pintor por detrás de su obra, ¿no? Que puede ser un mensaje oculto, que puede ser una doble intención, una doble lectura, un símbolo determinado, es decir, que vayamos más allá de la simple descripción. ¿Ok? Es un poquito lo que tenemos que hacer. Os voy a poner un ejemplo para que veamos cómo funciona esto. Vamos a coger este cuadro, la entrega de llaves a San Pedro, de Perugino, y lo primero que tenemos que rellenar pues serían lo que serían estos datos básicos del nombre de la obra, el autor, la corriente, la fecha, la temática. La entrega de llaves, Perugino, la escuela, recordad, italiano-flamenca, fundamentalmente italiana, y que pertenece al 480, esto lo sabemos por lo que hemos dado ya del Renacimiento. La fecha, 1482, y la temática, recordad, podía ser mitológica, histórica, retrato, vida cotidiana, es de carácter religioso. Bien, entonces, este tipo de datos los podéis encontrar habitualmente en el PowerPoint, o hay veces que lo tenéis que a lo mejor que buscar en la red, pero es una información que es muy básica, es muy fácil de encontrar. Y pasamos a lo que sería la descripción. Bueno, pues aquí entonces, como estábamos diciendo antes, vamos a ver lo que en primer lugar nos dice el cuadro directamente, lo que podemos ver en él sin tener demasiada idea de la pintura ni nada. Y entonces lo que nos encontramos es que en el centro, ocupando el centro, pues encontramos dos figuras, Jesucristo y San Pedro, que está aquí arrodillado, y Jesucristo está entregando las llaves. ¿Quién rodea a estas dos figuras centrales? Pues las rodean lo que son los discípulos en dos hileras. Y si os dais cuenta, pues tienen aquí una especie de aureola de santidad en los que son más importantes, y luego tenemos otros personajes pues que ya no son santos, que ya no pertenecen a ese círculo. En un segundo plano pues tenemos escenas, tenemos una plaza abierta con multitud de gente, ¿no? Están representando cosas posiblemente de la vida de Jesucristo. Y por último, pues ¿qué es lo que nos rodea al final? Que ocupa una parte importante del cuadro. Edificios clásicos, arcos del triunfo, una especie de basílica, ¿no? Todo con estilo renacentista, y al final pues un paisaje. Esto es lo que vemos, ¿no? Lo podemos explicar de una manera o de otra, pero básicamente es describir en esta primera pregunta. Vamos a lo que sería, bueno, ¿y qué es lo que quiere representar el pintor? Aquí entonces nos metemos un poquito a analizar el estilo, a analizar sus características. Y decíamos, por ejemplo, este cuadro, que lo que es más importante es el estudio de la simetría y de la perspectiva. Se amolda perfectamente a ese canon del Renacimiento italiano. La simetría, tenemos un eje aquí en el medio, recordad, con estos dos personajes principales, y a los dos lados del cuadro prácticamente se repite el mismo orden de los edificios, de las personas,
etcétera, etcétera. Y tenemos después un estudio muy bueno de la perspectiva. ¿Cómo se consigue? Recordad estas líneas que marcan el terreno y recordad distintos planos, ¿no? Estos que son mucho mayores, está este primer plano en 2 hileras, este segundo plano que tenemos de gente que está a pequeño tamaño y un último plano más alejado, ¿no? También marcado por la distancia y por el tamaño en los edificios. Entonces ahí el autor consigue esa perspectiva, esa profundidad. Y por último, hablábamos, bueno, pues ¿qué es lo que reflejan estos rostros, no? Bueno, reflejan fundamentalmente una serenidad, reflejan una calma y en ningún momento se les ve ni nerviosos, ni existe drama, ni nada por el estilo. Es una calma absoluta, también muy propio del Renacimiento. Bueno, pues con eso ya tendríamos perfilado el estilo. No hace falta meter ninguna cosa más. Y nos iríamos, por último, a, bueno, pues qué interpretación podemos sacar más profunda del cuadro, qué intenciones tiene el autor, o incluso qué es lo que nos dice a nosotros la obra en ocasiones. Bien, aquí esta es la parte quizás más subjetiva, entre comillas, porque realmente hay muchas interpretaciones de los cuadros que podéis encontrar en un montón de sitios y que yo también os he dado muchas pistas en los vídeos de ayer. Aquí básicamente, esta no habíamos hablado tanto, esto representa fundamentalmente el papel de la Iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque San Pedro va a ser el primer papa y todos los papas siguientes se van a considerar sucesores de San Pedro y por lo tanto la piedra fundamental de los creyentes. Por lo tanto, Jesucristo confía a la Iglesia Católica lo que es el cargo, la administración de todos los fieles y todos los cristianos del mundo entero, ¿no? Esta es un poquito la interpretación que podemos sacar. Recordad, las llaves es una representación puramente simbólica del control sobre el cielo. San Pedro va a ser el que diga quién entra y quién no entra en el cielo, la Iglesia, ¿vale? Recordad, bueno, yo que sé, a nivel histórico, que el papado en esta época empieza a reforzarse muchísimo, muchísimo, y cada vez tiene más poder frente al resto de las instituciones políticas a nivel religioso. Y con esto lo tendríamos ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que coger 2 o 3 obras, para un 10, ahí me he puesto un poquito más exigente, de los siguientes autores: del Renacimiento italiano, cualquier obra de Botticelli, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael; de la pintura flamenca europea, de Durero, de Bruegel, el Viejo y el Bosco; y de la pintura española, el Greco. Una cosa muy importante, podéis elegir cualquier obra que os dé la gana, las que están en el PowerPoint, o que a lo mejor, yo que sé, os gustan otras, pues las podéis hacer. De Leonardo da Vinci hay auténticas maravillas, por poner un ejemplo, o de Bruegel, de Durero, o del Bosco, ¿no? Entonces, podéis elegir la que queráis, pero solamente tenéis que respetar una cosa muy importante, lo que aparece aquí abajo. Las 2 o 3 obras que cojáis deben pertenecer a escuelas distintas. Quiere decir que no pueden ser las 2 del Renacimiento italiano y que no pueden ser las 2 de la pintura flamenca. Tienen que ser alternadas, ¿vale? Tenéis que hacer una flamenca, una italiana o española, y que, pues efectivamente, y después ya total libertad para la obra que os dé la gana, ¿vale? Muy bien, pues esto es un poquito lo que os quería explicar. Y ahora os voy a explicar otro detalle que me parece muy interesante. Oh, aquí están los Minions. Minions, no, yo no quiero Minions. ¿Por qué estés ahí? Dios mío. Vamos a ver, vamos a ir a Google y nos vamos a meter en el Museo del Prado para que podamos contemplar alguna de las obras más relevantes que hemos visto, ¿no? Yo os decía que me concentré en la obra del Prado porque la tenemos más cerquita de casa. Ahora mismo en el confinamiento es imposible, pero bueno, pero esperemos que tarde o temprano podamos ir, y podemos hacer también una visita virtual, que es lo que estoy diciendo. Entonces ponemos en Google Museo del Prado Colección y nos vamos a la primera entrada de Google. Os va a salir esto es la Anunciación de Fra Angelico, que es también un autor muy cercano al Renacimiento. Nos metemos aquí, le damos a este botoncito al lado izquierdo y nos vamos a la colección: explorar en el tiempo, pintura española, pintura italiana y flamenca y francesa, y nos vamos, por ejemplo, hasta aquí, que es la que más nos interesa para nosotros, la pintura flamenca y las escuelas del norte. Entonces cliqueamos ahí y nos van a llevar a las obras más representativas. Todo esto son obras bestiales, son brutales. Yo es que no puedo hablar de esto porque me pongo muy malo, pero aquí os vais a encontrar auténticas obras maestras de muchos autores de la época a la que estamos hablando: Robert van der Weyden, del Descendimiento, Robert Camping, que este es el pionero de la pintura flamenca ya del siglo XV, maravillosa, esa obra es preciosa, Santa Bárbara. Más obras de la pintura flamenca,
¿no? Son todas bastante parecidas. Y tenemos aquí, ¡buah!, la primera bestialidad, ¿no? El Jardín de las Delicias del Bosco que habíamos explicado. Bueno, pues clicamos aquí y vemos una representación mucho más detallada de la obra, ¿no? Podemos ir viendo los detalles que nos dé la gana. Ahora se me ha bloqueado el ratón. Y si os dais cuenta, pues bueno, podemos ir viendo, recordad lo que hablábamos de la creación del hombre, la decadencia y finalmente el infierno. ¿Que queremos ver más detallitos del infierno? Pues vamos a poner aquí. Fijaos todo lo que os decía aquí con el detalle que se ve y ese carácter tan surrealista del que hablábamos, ¿no? O nos vamos para aquí. Entonces, de esta manera, pues podemos encontrarnos con mucho más detalle estas obras de las que estábamos hablando el otro día. Nos volvemos para atrás. Y bueno, aquí me he ido un poquito. Y por ejemplo, pues vamos a buscar otra obra que hemos visto. Vamos a buscar, esa, si os des cuenta, esta también la habíamos analizado, la de Durero. O otra que tiene mucho detallito, esta es Eva de Durero también, la podéis encontrar ahí en el Prado. El carro heleno del Bosco. Eso es Rembrandt. Y aquí, por ejemplo, otra vez, otra que hemos visto, El Triunfo de la Muerte. Como esta también tiene mucho detallito y muchas historias que se pueden ver, que a mí me fascina, pues otra vez clicamos sobre ella y podemos verlo con más lujo de detalle, ¿no? Va a tardar un poquito a lo mejor en cargarse del todo, pero le damos aquí al más y aquí ya podéis ver fundamentalmente pues todos los detalles que os dé la gana de la obra, ¿no? Esta obra realmente es bastante dramática y que te deja un cuerpo extraño, pero es fascinante y verla en vivo es brutal. Así que, pues bueno, pues aquí tenéis otra herramienta más para poder disfrutar de estas obras. En el Museo del Prado también podéis encontrar distintas descripciones de los cuadros, os pueden ayudar mucho, ¿vale? Hay cosas que pueden estar muy bien, pero directamente en la Wikipedia, como son obras tan importantes, pues podéis sacar información, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Muy bien, pues muchas gracias y seguimos en contacto, ¿vale? Chao amigos, bye.